Buenos días, amigos y hermanos de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Los Obreros. Es primeramente una gran responsabilidad, pero un gran honor para mí estar en la presencia de Dios y en presencia de ustedes como testigos de la palabra que hoy vamos a reflexionar, la cual tiene que ver con nuestra vida espiritual y todo lo que vamos desarrollando día a día a través del conocimiento de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque durante todos estos años es quien ha dirigido a su iglesia y a su liderazgo. Igualmente quiero darle gracias a Dios por nuestro cuerpo pastoral, que ya hoy están de regreso después de 3 días en la Convención Nacional de nuestra Asociación Adiel, en la cual dignamente nos han representado. Por ello, le doy gracias a Dios. Pues bien, mis hermanos, los días van pasando y nos damos cuenta cómo el mundo, en forma diferente a como actuamos los hijos de Dios, celebra o han celebrado durante esta semana la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mientras que nosotros, sus hijos, recordamos el sacrificio de amor que hizo por ti y por mí al entregar su vida en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y darnos así vida eterna, sabiendo nosotros que para obtener esta salvación y la vida eterna solo debes tomar la mayor y mejor decisión que puedas hacer en tu vida, ya que cuando entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y comienza entonces el proceso de transformación de tu vida. El Señor Jesucristo se te muestra entonces como el mejor y el único camino al Padre para que puedas abrir tu corazón y entendimiento. Dile al que tiene a tu lado: la transformación requiere que conozcas día a día más a Cristo. Repito, la transformación requiere que conozcas día a día más a Cristo. ¿Por qué? Porque si no conoces a Cristo realmente, no va a ser posible que Él pueda producir transformación en tu vida a través de ese Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 7, versos 21 y 23, lo puedes buscar en tu Biblia, que debes tener en tus manos. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Iglesia del Señor, estas sabias palabras dichas por Jesús al final del conocido Sermón del Monte, dirigiéndose Él a una gran multitud de oyentes, animándolos y exhortándolos a vivir una vida recta en disciplina, basada en el amor incluso a los enemigos y en oposición a la vieja ley de la retribución. La ley de la retribución es que tú devolvías mal por mal.
Entonces, el amor del Señor nos lleva a ir en forma contraria a esa vieja ley de la retribución. Jesús les alerta y nos alerta a nosotros a vivir una vida dedicada y agradable a Dios, libre de hipocresías, llena de amor y gracia, de sabiduría y discernimiento. Enseñaba a Jesús con mensajes poderosos y vivificantes, planteándole a la gente desafíos a cumplir, basados en lo que él predicaba a la luz de la Escritura. Fíjense bien que Jesús no ponía cargas y situaciones que no podíamos nosotros soportar. Él todo lo basaba en la Escritura. Sus enseñanzas eran basadas, repito, en la Escritura. Si tú tienes sincera e intencional disposición de cambio y verdadero arrepentimiento, el Señor Jesucristo perdonará tus pecados y te restaurará hasta llevarte al cumplimiento de su propósito en tu vida, abandonando así tu antiguo estilo de vida y personalidad hasta que llegues a ser transformado a su imagen y semejanza. Amén. ¿Cuánto lo creen que podemos ser transformados a su imagen y semejanza con solo creer lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Mis hermanos, en estos tiempos, la Iglesia del Señor en gran parte cuenta con personas religiosas que escuchan sobre Cristo, pero en las cuales no se manifiesta ninguna transformación en sus vidas. Por eso es que hago una pregunta, ¿no? ¿Realmente estas personas han conocido a Cristo o han oído hablar de Cristo? Tienes que saber, amigo, hermano que me escuchas, que quien cambia y transforma al ser humano es Dios. Y para que tú puedas ser verdaderamente transformado por Él, tienes que permitirle a Cristo entrar en tu interior y en tu corazón y establecer una verdadera relación con Él. Amén. Tiene que haber una verdadera relación con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo para que esa transformación pueda empezar a generarse en tu vida y en la vida. La enseñanza del Sermón del Monte comienza así. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Eso lo vemos en Mateo 5, versículos 1 y 2. Si usted abre su Biblia, que tienes en tus manos, ¿verdad? En Mateo 5 observaremos lo que él enseñaba. Y es al final de su largo mensaje que Jesús les advierte a la gente que no todo lo que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. En Mateo 7:21 el Señor expresa esta palabra. Pero cuando nos vamos al capítulo 6 de Mateo, versículo 1, dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios Padre no le dará ningún premio. ¿Conoce usted a alguien que es así?
que hace las cosas para que lo vean. Jesús nos indicó que las meras palabras y acciones no son suficientes. Debemos tener motivación con sinceridad y verdad. De la misma manera, Jesús declara que el referirse a Él como Señor no es suficiente, como tampoco lo son los actos de justicia o de supuesta justicia. Y Él les dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Eso lo ve usted en Mateo capítulo 6, versículo 5. Recuérdense que estamos centrándonos en lo que es el sermón del monte. Orar en público es válido, pero orar solo con la intención de ser visto es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es de Dios, ya que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo se dice o dónde se dice, sino en una comunicación verdadera y sincera con Dios, que puede expresarle lo que tienes en tu corazón. Quiere decir que la oración es una expresión genuina y verdadera de lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. La entrada al reino de los cielos se limita, dijo Jesús, para aquellos que realmente hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y dice Juan, capítulo 6, versículos 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que les ha enviado. Y lo cual se extiende a la humanidad por el testimonio que demos de cómo vivimos nuestra vida. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver y saber en quién creemos. O sea, la preocupación tuya y mía no es tanto de trabajar y trabajar, sino de saber y ver en quién creemos o en quién hemos creído. Iglesia del Señor, la fe que habla pero no actúa transmite una gran incredulidad. Así que por su fruto los conoceréis. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Jesús nos sugiere que por las obras que hagamos obtendremos la salvación. Pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Por lo tanto, como dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tú tienes que saber, hermano, amigo, si estás realmente dispuesto a ser transformado o no. Porque si tú no estás transformado, no puedes llegar a ser el reflejo de lo que fue Jesús, de lo que Él es y de lo que Él quiere transmitir a la humanidad a través de ti. Dios no va a tocar en aquello que no esté abierto a Él, en lo que no te ha dado la libertad para que Él obre. ¿Estás dispuesto a que nuestro Señor produzca transformación
que Él desea hacer en tu vida? ¿Tienes esa disposición de que el Señor te transforme en lo que Él quiere hacer en tu vida? Esa es tu decisión. Tal vez muchos piden, quieren y desean ser transformados en su vida, pero cuando Dios obra para darles el cambio, ellos quizás no estén felices ni a gusto, porque el método empleado por Dios quizás no es de su agrado. Ay, ay, ay. Ay, 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 cuando no estamos de acuerdo con el método que Dios va a usar para transformar nuestra vida. Puede ser, hermano o amigo, que no lo entiendas ahora, pero debe estar bien apercibido que todo lo que Dios hace y obra para ti es para tu bien y nunca hace nada que sea para tu mal. Si tu fe es mayor que la realidad en la cual estás viviendo, entonces estás realmente abierto a la transformación que Dios quiere propiciar en tu vida. Repito, si tu fe es mayor que la realidad en la cual estás viviendo, entonces estás realmente abierto a la transformación que Dios quiere propiciar en tu vida. Dale la honra y la gloria al Señor. Jesús, nuestro Dios y Señor, continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, lo cual es una referencia al día en que Dios juzgará al ser humano. Cuando llegue ese día, algunos dirán, Señor, Señor. Estas personas afirmarán haber hecho señales y maravillas notables en su vida. De hecho, toda su seguridad en sí mismo estará puesta en esas obras que ellos piensan que han sido buenas obras. Y esta es una prueba más de que esas obras, por más espectaculares que pudieran haber parecido en su momento, podían no ser de agrado para Dios. Por eso, mi hermano, que no todo es querer hacer obras, sino en hacer servicios u obras por la fe que sean de agrado al Señor. Atento a esto, iglesia del Señor. El que carezca de fe genuina y verdadera no podrá producir buenas obras, ya que un árbol malo no puede dar buenos frutos, como nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 18. Por lo cual, aunque realices cualquier hecho o actividad maravillosa e impresionante, no creas que obtendrás la salvación por ello. Jesús le dice claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Muchas personas saben de Jesús o han oído hablar de Jesús, pero nunca han creído y confiado en Cristo como su Señor y Salvador, ya que mantienen el conocimiento en sus cabezas sin permitir que esa verdad penetre en sus corazones. La palabra nos explica la causa de esa situación en el ser humano cuando nos dice en Isaías 29:13, ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Por eso es necesario que Dios sea lo primero en tu vida, que estés dispuesto a hacer lo que Él te pida
y así Él podrá transformar tu vida. Tu propósito de vida debe ser agradar y servir a Dios. Amén. Jesús debe ser lo primero, lo escogido y lo mejor de tu vida. Quizás puedes estar pensando por un momento que si estás haciendo cosas cristianas, eso es todo lo que cuenta. Muchos reconocen el hecho de que Jesús murió en la cruz, pero es necesario que lo creas, lo recibas como tu Salvador y lo conviertas en el Señor de tu vida, porque por el hecho de hacer cosas cristianas, esto no te servirá de nada, porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso lo puedes leer, hermano, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 18. Por eso es necesario que sepas que hay una gran diferencia entre el conocimiento intelectual y la fe verdadera. Conocer a Jesús significa que has aceptado su sacrificio y le pides que sea el Señor de tu vida, sabiendo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. Ahora bien, nos identificamos con Él en su muerte, en su resurrección y en que nuestro viejo ser ha muerto con Él. Con Cristo, dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te invito, hermano, iglesia del Señor, a que aceptes su perdón y busques día a día conocerle más en una verdadera y sincera relación íntima a través de su Espíritu Santo. Piensa en esto y analiza esta pregunta que te quiero hacer, iglesia del Señor. ¿En qué término puedes tú describir tu vida cristiana? ¿Conoces a Cristo y eres su seguidor? ¿O tú sabes o solamente has oído de Él? Una pregunta para que tú la analices personalmente. El mundo de hoy quiere obtener frutos cristianos, pero sin tener verdaderas raíces cristianas, convirtiéndose así en flores cortadas y nada más. La visión y el propósito de Dios para tu vida te exigen renunciar a tu manera de vivir y ser renovado en tu forma de pensar, porque es la única forma en que tú vas a entender la palabra escrita que Dios te ha dado y se te va a poder revelar la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Alguien que sabe acerca de Cristo puede ser consciente de ciertas cosas sin ponerlas en práctica, pero alguien que conoce a Cristo vive por y para Cristo, elige el camino de la acción mientras le obedece, es decir, es intencional en seguir y obedecer el mandato de Dios. Hoy, hermano, amigo, iglesia del Señor, pongo este reto del Señor delante de ti. Si hay algo en este momento que esté fuera de lo que Dios te ordena hacer como hijo de Dios, hoy es el día
de poner tu vida en orden. Repito, si hay algo en este momento que esté fuera de lo que Dios te ordena para ser como hijo de Dios en tu vida, hoy es el día de poner tu vida en orden. Esta es tu responsabilidad delante de Dios. Tienes que entregar cuentas a Él de por qué, conociendo la verdad y predicándola, no la aplicas a tu vida. Para ser transformado y ser un verdadero seguidor de Cristo, esto debe suceder en tu vida. Primero, debes confiar en Él. Como dice Juan, capítulo 14, versículo 1. Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Porque no seguirás a alguien en quien no confía, ¿verdad? Segundo, para ser transformado y ser un verdadero seguidor de Cristo, debes obedecerle. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Quiere decir que un verdadero seguidor de Jesús combina la confianza con la obediencia. Por eso te pregunto, ¿confías y obedeces a Dios? De ser así, estás próximo a ser transformado, porque el tercer paso es que tú debes de servirle a Dios. Romanos 12:11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Dios no quiere que sus hijos sean meros espectadores, sino que sean participantes activos en su obra. Nosotros, usted y yo, estamos llamados a usar nuestros dones espirituales y hacer nuestra parte como el cuerpo de Cristo que somos y que le pertenecemos a Él. Estamos llamados a imitar a nuestro Dios, Señor y Salvador, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. No es fácil, queridos hermanos, Iglesia del Señor, amar a alguien a quien no conoces. Amar a Dios comienza con rendirte a su plan para tu vida. Tú no puedes decir que amas a Dios si no te has rendido al plan que Dios tiene para tu vida. La naturaleza de Dios es tan vasta y compleja que ningún ser humano puede llegar a comprender completamente todo lo que hay que saber sobre Él. Y para ello nos quedó la muestra en este versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, que nos dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por ello damos gracias a Dios, porque en nuestro día a día le buscamos continuamente, aprendiendo más sobre Él y disfrutando de su guía, protección y compañerismo. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 13: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé.
Me buscará y me encontrará cuando me busquen de todo corazón. Oigan bien esto. Ustedes entonces me invocarán y vendrán a suplicar, y yo los escucharé. Me buscará y me encontrará cuando me busque de todo corazón. O sea que si nuestro corazón no está entregado a nuestro Señor, no lo vamos a encontrar a Él. Por eso, cuando veas que este versículo que acabo de leerte, Jeremías, se cumple en tu vida, tendrás la demostración palpable de que has sido transformado según la voluntad de Dios. Si eres seguidor de Cristo, iglesia, no debes actuar cuando quieres o como quieres, sino cuando, dónde y cómo Dios te dice que debas actuar. Busca entonces su dirección cada día por medio de su palabra y estará seguro de estar haciendo su santa y perfecta voluntad y mostrando a otros que tú has sido transformado a su imagen y semejanza. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo ricamente durante esta semana. Y allí donde estás, si quieres ponte de pie, si quieres te quedas sentado, cierra tus ojos para que no haya distracción. Vamos a tener un momento de oración a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia y conversar, meditar en tu palabra, sobre tu palabra. Hoy lo hemos hecho recordando el sacrificio enorme de amor que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, al entregar tu vida, al entregar tu carne y brotar tu sangre por nosotros para darnos una vida abundante, una vida eterna, y para luego transformar nuestra vida de acuerdo al plan que tú tienes para cada uno de nosotros, siempre y cuando cada día nosotros te busquemos y abramos nuestro corazón a tu presencia. Por ello te doy gracias, Señor, por mi vida y por la vida de todo aquel que está oyendo o viéndome a través de este medio, para que sea usted, Señor, que toque su corazón y que ellos permitan ser transformados por tu Espíritu Santo. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos acompañen durante esta semana, como siempre lo hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Iglesia del Señor.